¿sí? Yo les voy a dar el tema de locomotor, bueno, de generalidades de metodología diagnóstica en equinos y de locomotor en equinos y de tegumentario en equinos, ¿ok? Entonces, ahorita a usted le toca la clase de 3 horas. Tenemos que terminar de ver en 3 horas un video que dura 3 horas. Entonces ya son las 10:06. Espero que no tengan clase después de esta y si la tienen, bueno, van a llegar 10 minutos tarde a su clase, no pasa nada. ¿Sí? Les voy a poner el video, les voy a mandar por correo les voy a mandar por correo, ¿cuál es el otro día de clase de metodología diagnóstica que tienen más bien práctica? ¿No fue ayer, no? El jueves, me parece. Ok, el jueves, perfecto. Entonces, yo les voy a mandar un correo donde explico de qué se trata la tarea. La tarea es para calificarles, ¿ok? Entonces, les voy a poner, ahí les voy a poner las instrucciones y si necesitan que nos veamos el jueves 20 minutos para ver los detalles y las dudas de las tareas, nos vemos el jueves. ¿Les parece bien? Con esa tarea les vamos a calificar tanto la doctora Mayra como yo. La doctora Mayra les va a dar la próxima semana, digestivo y respiratorio. Y ella les dirá qué día les da clase, si el día de teoría o el día de práctica. Ella ya se pondrá en contacto con ustedes. Pero entonces, el día que no tienen clase con ella, pues la idea es que lo destinen a hacer esta tarea con la que les vamos a calificar. ¿Ok? ¿Alguna duda general de esto? No, doctor, gracias. Perfecto. Entonces, en el mail ya me ponen, oye, yo sí necesito verte el jueves, ya, lo cuadramos el horario en función de mi agenda y ya les digo, o sea, dentro de esas 4 horas, como ustedes tienen esas 4 horas destinadas para esta clase, dentro de esas 4 horas yo elijo el momento al cual yo podría estar con ustedes de acuerdo a la agenda y ya nos vemos, ¿sale? Bueno, ahora les voy a compartir el video y aquí estamos, si se desconectan y se vuelven a conectar, no pasa nada. Lo ideal es que ahorita no interrumpan el video, ¿sí? Con alguna pregunta o eso, a menos que se deje de oír o que se deje de ver. Y entonces, ahí sí, oye, no se ve ya o no se oye. Que de todos modos yo estoy aquí y también está entre nosotros Fanny, que es, bueno, ella me ayuda en muchos temas porque le gustan los caballos y entonces se mete a todas mis clases y bueno, va a ser una buenaza en caballos, Fanny. Y aquí está también Fanny, entonces los dos estamos pendientes de que las cosas funcionen, las cosas se escuchen, los videos corran, etcétera. Y bueno, lo ideal es que no lo interrumpan, que lo veamos, a menos que sea una cosa grave, y si se quedan fuera porque los desconectó su internet o la razón, no pasa nada, se vuelven a conectar y aquí estaremos Fanny y yo para volverlos a aceptar, ¿sale? Bueno, ahora ve el video y me dicen si se escucha. Antes de comenzar como tal ¿se escuchó bien? Sí, doctor. Perfecto, gracias. Pues ahora sí, nos arrancamos. Perdón. Antes de comenzar como tal con los temas de locomotor y de tegumentario, que son los que nos corresponden en esta primera sesión de metodología diagnóstica en equidos, hablaremos un poco sobre las generalidades tanto de la especie como de la metodología diagnóstica en ella y de nuestro trabajo como profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia en equinos. Hay dos aspectos que determinan la funcionalidad de los equinos, tanto en estado natural como en domesticación. Y estos aspectos son la bioenergética y la biomecánica. Y como profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia, tenemos que entender esto antes
de involucrarnos en aspectos de metodología diagnóstica, porque los problemas que aquejan a estas especies no solamente son enfermedades, también hay manifestaciones clínicas de incomodidades que están, por ejemplo, interfiriendo con su locomoción o interfiriendo, bueno, causando dolor y por tanto repercutiendo en su conducta, y con ello se ve comprometida la satisfacción de la necesidad por la cual la persona se está apoyando de ese animal. La bioenergética son todos estos procesos por los cuales el animal produce energía para mantener el ejercicio, en este caso, hablando de animales que utilizamos como atletas o de los que aprovechamos su capacidad de trabajo. Queremos que se produzca energía para mantener el movimiento, para tener poder, para poder manejar, bueno, arrastrar, por ejemplo, el arado, como en esta fotografía, o llevar la carga, o aguantar al jinete, o aguantar la carrera, o saltar el obstáculo, o dar el giro. Para cualquiera que sea el movimiento que haga el animal en cuestión, se necesita energía y se necesitan procesos de selección, consumo, digestión, absorción, metabolismo y utilización de los nutrientes para mantener esta bioenergética. Y el otro aspecto es la biomecánica, y la biomecánica se refiere al diseño del animal, a la estructura del animal que determina su capacidad física para completar la actividad que se espera que complete, como les digo, en estado natural o en estado de domesticación, en su interacción con otros animales o en su interacción con el ser humano o en su interacción con el ambiente. Y la biomecánica no solamente se refiere a la capacidad motora del animal, o sea, no solamente se refiere a la locomoción, a cómo se mueve de un punto a otro, sino también a su diseño, a su estática, a su postura. En esta fotografía, regreso a ellos, estamos viendo un burro, una mula y un caballo. La mula es producto de la cruza de dos especies, normalmente es una yegua con un burro macho, ¿sí? Y bueno, tiene un diseño evidentemente distinto, una estructura evidentemente distinta a la del burro y a la del caballo. Pero también esa estructura, además de esa estructura que determina su funcionalidad, su capacidad, su movimiento, hay diferencias en su bioenergética. La manera en que un burro selecciona, consume, digiere, absorbe, metaboliza y utiliza los nutrientes es distinta. De manera general es similar, pero es distinta a como lo hacen los caballos y las mulas. Y esto lo tenemos que tener presente para seleccionar una especie para una u otra actividad, y dentro de una especie un prototipo, y dentro de ese prototipo una raza, y dentro de esa raza una línea. A tal grado hemos llegado en nuestra convivencia con los équidos que hemos seleccionado animales para producir específicamente individuos que nos sirvan para una determinada actividad. Pero además de estos dos aspectos, bioenergética y biomecánica, es muy importante ese sistema nervioso que facilita la conexión con el ambiente y el establecimiento de comunicación efectiva. Gracias a ese sistema nervioso, los équidos pueden establecer una relación con el ser humano, una relación humano-equino que se refiere en la palabra de equitación, y que satisface necesidades físicas, emocionales, sociales, económicas, culturales, en fin, ¿sí? Y ello es justamente lo que legitima nuestra profesión. El hecho de que las personas se apoyen de estos animales para algún fin y que requieran el apoyo de profesionales que entiendan de estos temas es lo que garantiza que nuestra profesión se legitime y por tanto nosotros pues vivamos felices
como profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia en equinos. Nuestra contribución como profesionales es promover el bienestar y el desempeño de estos animales. Y dentro del bienestar está la salud. Si no, hay quienes dicen bienestar, salud y desempeño, pero basta con decir bienestar para incluir la salud. Y sea para bienestar, para salud o para desempeño, tenemos que ser capaces de diagnosticar, identificar el problema y resolverlo. El caballo ha desempeñado un papel prominente en el establecimiento y avance de nuestra profesión, tal y como lo ha desempeñado en el avance de las civilizaciones. Y por eso nuestra contribución como profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia es extremadamente importante. David Foley, de la Asociación Americana de Veterinarios Especialistas en Equinos, escribió alguna vez, y lo dijo en su conferencia en el Congreso Mundial de Veterinarios de Equinos en Italia en 2019, dijo: conforme cambia la visión de la sociedad en cuanto a nuestra manera de interactuar con los animales, la profesión enfrenta el reto de adaptarse. Lo que alguna vez fue aceptable puede no serlo en la actualidad. ¿Qué nos dice David Foley con esto? Que las personas cada vez están exigiendo más de los profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia en cuanto a la manera en que promovemos su bienestar y su desempeño. El contexto socioeconómico ha conducido a la evolución pues, del sector equino y de nuestra profesión, y por tanto, la educación y la práctica veterinaria deben promover el bienestar para el desempeño de los equinos. ¿Y por qué estoy insistiendo en el tema de bienestar cuando estoy hablando de metodología diagnóstica? Porque es útil tener el bienestar en la mente. Sí, es útil trabajar por el bienestar del animal, porque automáticamente estaremos trabajando en su salud y en su desempeño. Y si el animal se desempeña, satisface la necesidad. Y si satisface la necesidad, la persona que se apoyó de nosotros como profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia en equinos, pues estará satisfecha y contenta y bueno, pues requerirá nuestros servicios y nosotros viviremos de ser médicos veterinarios o tecnistas en equinos. Sin embargo, para involucrarnos en el bienestar de una especie, lo primero que tenemos que tener es un concepto claro. ¿Qué es bienestar? ¿Sí? Una vez que tenemos claro lo que es bienestar, que es la capacidad del animal por responder a su entorno y de adaptarse a los cambios en su entorno, una vez que tenemos claro esto, entonces pensamos en un protocolo sencillo para aplicarlo en cualquier circunstancia. ¿Sí? ¿Cómo voy a valorar el bienestar de un caballo, de un burro, de una mula en el trópico, en el clima templado, en el deporte, en el trabajo, en condiciones económicamente más favorecidas, en condiciones económicamente menos favorecidas? En fin, ¿cómo voy a aplicar ese protocolo? Y después, ¿cómo voy a establecer medidas para promoverlo en todos los involucrados? ¿Cómo voy a hacer yo para que los animales, las personas y el ambiente que dependen y responden a ese bienestar, pues se mantengan y tengan el bienestar y el desempeño, pues, que se espera de ellos? Les recomiendo leer estos artículos, son 4 los que les voy a presentar. El primero es la importancia de la teoría del aprendizaje y la ciencia de la equitación para el veterinario. En este artículo nos hablan cómo podemos aplicar esta interesante teoría del aprendizaje que habla de refuerzos positivos, refuerzos negativos, castigos positivos y castigos negativos en el aprendizaje de los animales y en el aprendizaje de las personas, y también cómo podemos aplicar toda esta ciencia que se está creando en torno a la equitación para mejorar nuestra relación con estos animales a partir del método científico. ¿Por qué? Porque así como un médico veterinario que trabaja con vacas debe de entender
de máquinas ordeñadoras, de ensiladoras, en fin, de todo lo que determina que la vaca esté bien y produzca, pues así un médico veterinario en equinos tiene que entender de equitación, tiene que entender de desempeño de los equinos. ¿Por qué? Porque la persona que nos llama para ver a sus equinos o para ver a su equino, nos llama para resolver un problema que está limitando su bienestar, su salud, pero sobre todo su desempeño, ¿sí? Y su desempeño en cualquiera que sea la función. Simplemente puede ser que con el cólico que tiene ese caballo, con la cojera que tiene ese burro, se está limitando su desempeño para procurar necesidades emocionales a la persona. Ujú. Y entonces tenemos que saber diagnosticar y saber resolver el problema. Pero muchas veces el problema no es en sí una enfermedad, sino una limitante de su movimiento, una incomodidad que está resultando en un cambio de conducta, en fin. De esto habla este asunto de la ciencia de la equitación y de la teoría del aprendizaje. También es importante saber o entender de valorar la conducta del caballo montado, porque hay muchas cosas que pasamos por alto. Cuando el caballo mueve la cola, decimos, ah, sí, este caballo mueve la cola cuando corre. Cuando el caballo levanta la cabeza, ah, sí, este caballo levanta la cabeza. Cuando el caballo da un reparo después de saltar el obstáculo, ah, sí, este caballo así repara después de dar el obstáculo. Y entonces todos lo empezamos a normalizar cuando todo eso son señales de incomodidad, de dolor, principalmente lo que está limitando la biomecánica del caballo y por tanto su desempeño. Entonces, si pasamos por alto esas señales, si normalizamos esas señales como algo que, pues eso, el caballo así le hace, estamos dejando pasar indicadores muy importantes de problemas de bienestar y de salud que están limitando el desempeño. Y es posible que la persona que lo va montando diga, bueno, pues al fin está saltando el obstáculo, sí, pero podría saltarlo mm, más cómodo y con ello hacer su recorrido en menos tiempo y con ello ganar, porque no solamente saltaste los obstáculos sin derribar un solo palo, sino que hiciste el menor tiempo y por ello ganas. Entonces, o el caballo que está compitiendo en un evento charro y que también está levantando la cabeza o que está levantando de más una pata, en fin, no está dando los giros como el charro espera que los dé. Y esto son indicadores de conducta porque al final, recuerden, hay dos componentes, biomecánica y bioenergética, pero gracias a que hay una buena conducta que permite que el jinete o la jinete influya en el caballo, es lo que hace que se satisfaga la necesidad por la cual lo están usando. Y entonces, como veterinarios, tenemos que ser capaces, hábiles de valorar la conducta del caballo montado. Entendiendo esto, también entenderemos cómo el montar un caballo puede afectar su bienestar, ¿sí? Como veterinarios necesitamos entender esto para corregir los aspectos que más adelante veremos que forman parte del manejo cotidiano de estos animales y que repercuten pues en su bienestar y por tanto en su desempeño. Entonces este tercer artículo de cómo la monta o la técnica de equitación puede afectar el bienestar y lo que el veterinario de equinos debe saber, entonces pues nos va a ayudar bastante en nuestro trabajo. Y finalmente este cuarto artículo que se llama Desempeño Equino y Ciencia de la Equitación, Aspectos Clínicos, pues ya es todos estos asuntos que se relacionan con el uso del caballo y de las manifestaciones que el caballo da desde el punto de vista conductual y motor, ¿sí? o de su conducta durante el movimiento,
entendiendo esto, podemos hacer mejor nuestro trabajo diagnosticando problemas que limitan el desempeño de los equipos. Ante todo, debemos ser científicos y prácticos. De nada nos sirve ser científicos y no aplicarlo, tener conocimiento y no aplicarlo, y realmente no se puede ser práctico sin tener un conocimiento detrás de esa práctica, sin tener un conocimiento de fondo de las cosas. ¿Sí? Y en el bienestar tenemos que ser prácticos, podemos ser prácticos. El bienestar no solamente es predicar la palabra, recitar la ciencia, hablar bonito, no, es también aplicar, ¿sí? Aplicar para resolver los problemas que aquejan a los animales y hacerlo por el bien de los animales, pero sobre todo también por el bien de las personas que se apoyan de ellos y el bien de nosotros como profesionales de la medicina veterinaria en equinos. Y tenemos que estar claros que el bienestar no solo es la ausencia de aspectos negativos, sino la presencia de aspectos positivos que debemos de promover. ¿Y cómo los vamos a identificar? Bueno, a través de aspectos físicos que puedan medirse y componentes psicológicos que puedan valorarse conductualmente. No solamente tenemos que ser capaces de flexionar una mano para ver si le duele la rodilla al caballo, o sea, flexionar un miembro anterior para ver si le duele el carpo. No solamente tenemos que ser capaces de infiltrar lidocaína perineural para bloquear, como se dice, la palma, la región palmar del miembro anterior del caballo, ¿sí? De la porción más distal del miembro anterior de un caballo para ver si el problema está ahí. No solamente tenemos que ser capaces de eso, tenemos que ser capaces de valorar al caballo integralmente en su conducta y en su desempeño. Y para simplificar, podemos poner atención de 5 aspectos: conducta, nutrición o estado nutricional, integridad, movimiento y salud general del animal, ¿sí? Y aquí les presento un esquema dinámico con el cual hemos integrado estos 5 aspectos generales que tenemos que estar aplicando todo el tiempo en nuestro trabajo clínico con los equinos. Clínico para no ser solamente quienes resolvemos problemas médicos, clínico para resolver también problemas de desempeño. Y ahorita lo vamos a ir viendo cuando hablemos de locomotor. Vamos a entender muchas cosas respecto a ello. Ajá. La conducta es lo primero, ¿sí? Estamos viendo un animal que trabaja, que corre, que jala, que carga, que tira, que acompaña. Lo que sea que está haciendo el caballo o burro, tenemos que poner atención de su conducta, ¿sí? Al centro, el bienestar y el desempeño, ¿sí? La integridad va a determinar que este animal esté cómodo, y si está cómodo, va a tener una conducta deseable, una conducta satisfactoria. Si la conducta es satisfactoria y hay buena comunicación, entonces el movimiento se va a dar como la persona que está interactuando con el animal espera, ¿sí? Si hay una buena nutrición, entonces va a haber una buena bioenergética que se va a combinar muy bien con la biomecánica de la locomoción, y entonces va a haber fuerza, poder, lo que en inglés llaman power, trabajo. ¿Para qué? Para completar la tarea que se le impone al caballo o al burro, o completar la actividad que se espera que complete. Si hay buena nutrición, hay inmunidad, y si hay inmunidad, hay salud. Y si hay salud e integridad, va a haber aptitud. Y si hay aptitud, hay bienestar y hay desempeño. Entonces, este ciclo, si lo comprendemos y lo tenemos en mente todo el tiempo, nos ayuda bastante para trabajar con el bienestar en la mente y, por tanto, enfocarnos en la conducta del caballo, ¿sí? ¿Qué nos dice la cara de este caballo? Ya empezamos ahorita, a diagnosticar. ¿Qué nos dice la cara de este caballo?
¿sí? ¿Qué nos dice la boca abierta? ¿Qué nos dice la manera en que está mordiendo el freno? ¿Qué nos dice los músculos faciales? ¿Sí? La expresión. ¿Qué nos dice? A eso se refiere la conducta, la manera en que un organismo se comporta en una situación particular o bajo ciertas condiciones, poniendo atención a las respuestas del animal al medio ambiente y cómo se modifica su conducta por otros individuos, tanto humanos como animales. ¿Sí? No es lo mismo esta cara y esta cara que esta cara y esta cara. ¿Sí? No vamos a criticar la técnica de equitación de nadie en este momento, solo vamos a poner atención de la conducta, de la manifestación del estado mental del equino en estas dos fotos, aquí y aquí. Y hay algo, hay dos conductas básicas en los equinos, ¿sí? La conducta trófica y la conducta motora, o sea, cómo come y cómo se mueve. Con esas dos entendemos muy bien a los caballos y les podemos ayudar muchísimo. La conducta trófica, ¿a qué contribuye? A la bioenergética. La conducta motora, ¿a qué responde? A la biomecánica y por tanto también a la bioenergética. Entonces, esto es conducta en movimiento y podemos ver que este caballo va a tener menos puntos que este caballo, porque las puntuaciones, los reglamentos van calificando, van dándole puntos a los o quitándole puntos a los movimientos del caballo. ¿Y qué es lo que la persona dice? Cuando hay un buen movimiento o cuando hay un mal movimiento, se portó bien, se portó mal. Es decir, lo traducimos todo a la conducta y por eso nosotros tenemos que ser como profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia capaces de evaluar esta conducta. La parte nutricional se refiere a los mecanismos por los que un individuo obtiene, procesa y utiliza el alimento, estimando entradas y salidas, así como procesos para extraer nutrientes, siempre teniendo en mente las causas y los efectos de que un caballo, burro, mula coma cierto forraje o coma cierto grano o deje de comer o tome agua o coma minerales o no los coma o no la tome como quieran, y así como factores limitantes. O sea, sí tiene alimento, esta potranca tiene muchísimo alimento, pero no tiene una buena salud dental, tiene cargas parasitarias altas, no tiene acceso a agua, de nada le sirve tanto forraje si no tiene acceso a agua, no tiene acceso a minerales, en fin, hay limitantes de la utilización de estos nutrientes. Esto es un caballo, no es obeso, pero sí es gordo, del 1 al 5 está en 4, y lo podemos apreciar por este acúmulo de grasa aquí, en los costados, este acúmulo de grasa aquí, ¿sí? Y esta, pues, tampoco es difícil darnos cuenta que está delgada. Del 1 al 5 está en 2, no está en 1, sería hueso y piel, pero sí está delgada y no está en una condición apropiada para el trabajo. El bienestar de este está tan en riesgo como de esta, porque este va para la obesidad y esta va para la emaciación. Entonces, tenemos por ejemplo, ya que vamos a hablar de locomotor el día de hoy, la motilidad, la locomoción, no la motilidad, perdón, la locomoción de esta yegua se va a ver limitada por la falta, por ejemplo, de músculo aquí para soportar la montura, de músculo acá para la potencia en sus posteriores, si es que es un animal de carreras. La, la misma desnutrición le lleva a tener el cuello en una posición que no es la más ideal para el movimiento, en fin. Y este caballo, pues con este acúmulo de grasa se va a ver en problemas para oxigenar los tejidos, para bombear sangre hasta todos los tejidos, para eliminar o disipar el calor y por tanto, pues su capacidad atlética se va a ver reducida. La integridad es tal vez el punto donde más podemos extendernos. ¿Por qué? Pues porque para usar a los animales, a los caballos en este caso y a los burros, usamos implementos que les ponemos,
¿Sí? ¿Por qué se daña la integridad de la ubre de una vaca? Pues porque la estamos tocando con las manos, estamos ordeñándola o estamos poniendo máquinas ordeñadoras y por eso de manera general la vaca no, no se ve lesionada de muchas áreas del cuerpo, pero sí muy a menudo se ve lesionada o enferma de su glándula mamaria. ¿Por qué? Pues porque es lo que tocamos y es en donde colocamos lo que usamos para usar a los animales. En este caso, la integridad de los caballos suele verse afectada por lo que usamos para usarlos, que son los arneses, las monturas, los bocados, las cabezadas, lo que vamos a ver ahorita una por una. Entonces, la integridad es el hecho de estar en buenas condiciones, libre de daño y de deterioro. Tenemos que examinar físicamente al equino como un todo y por región corporal, en extensión y profundidad, como las herramientas lo permitan. ¿A qué nos referimos como las herramientas nos permitan? Pues porque en ocasiones podremos evaluar la integridad con ultrasonido, con radiología, en fin, contamos con diferentes herramientas para ir más al fondo del asunto. ¿Por qué es importante la integridad? Porque la integridad es aptitud y ya decíamos hace rato qué pasa cuando un animal es apto, pues trabaja mejor. Aquí está evidentemente lesionada, ¿sí? Tal vez no necesitamos una radiografía para darnos cuenta cuán lesionada está, pero valió la pena tomarla para darnos cuenta hasta dónde está el daño y en qué grado está afectada la integridad de esta burra que ya no podía más con la carga, ¿sí? Y se caía, y entonces como se caía, la golpeaban con un tubo y por eso también le dañaron el sacro. Entonces, esto es a lo que me refiero cuando digo cuán profundo podemos valorar la integridad de un animal. Y aquí tenemos que estar conscientes de los diferentes puntos que están en contacto con los diferentes arneses que usamos para usar a los equinos. La nuca, la temporomandibular, la ternilla o hueso nasal, el maxilar, la mandíbula, el barboquejo o el mentón, ¿sí? El hombro, el encuentro, ¿sí? Bueno, una cosa es el hombro y otra cosa es el encuentro. El origen o la base del cuello, donde puede ir un collar para jalar una carreta o un arado, el, el borde caudal de la escápula, la última costilla y las lumbares, que son el borde de la escápula y el cartílago de la escápula y la última costilla son los límites de la montura. Entonces, más allá de esto o más acá de esto, pues va a causar problemas, incomodidades y por tanto fallas en la locomoción. Y por eso les decía del artículo de la doctora Dyson de Clinical Issues, porque ahí habla de todo esto, de cómo esto afecta la locomoción del caballo y cómo eso te puede servir a ti como veterinario para diagnosticar mejor el problema de locomoción. Y aquí en el caballo, digamos, en vivo, ¿no? Los mismos puntos. La cola, porque en ocasiones les ponen una colera para que la montura no se vaya para adelante. Un cuero aquí detenido en la cola, atado a la montura, para prevenir que la montura se vaya hacia adelante. Y así, la cinchera, ¿por qué? Porque aquí se aprieta el cincho. Y dentro de la boca también tenemos que asomarnos y darnos cuenta qué problemas hay que estén limitando la integridad. Aquí tenemos un diente de lobo afilado, picudo, que va a lastimar este cachete cuando el bocado, así como este dedo, cuando el bocado lleve el cachete contra el diente lobo. Y sí está representando una incomodidad, porque miren, esta marca no es casualidad ni obra del Espíritu Santo. Esta marca la provocó el bocado. ¿Por qué? Porque por este diente el caballo está teniendo un comportamiento indeseable, está dando respuestas inesperadas al jinete y el jinete está tirando más del bocado y por tanto está lastimando la boca del caballo. Y entonces es un círculo vicioso, ¿sí? Pero él no sabe. Y tú, profesional de la medicina veterinaria y zootecnia en equinos, si sabes que el caballo puede estar portándose mal y respondiendo mal, porque aquí adentro hay una cosa que lo está incomodando, ¿sí? Y le está rompiendo la integridad y por tanto
hay mal comportamiento, como veíamos en ese esquema de los círculos, ¿verdad? La lengua, el paladar, los carrillos y las barras o asientos, que no es otra cosa más que las ramas de la mandíbula donde asienta el freno con el que lo usamos. Si vean la lengua de este animal está lastimado, ¿por qué? Porque seguramente hay una incomodidad en ese bocado o en la mano de quien lo maneja y por tanto la lengua está lesionada. ¿Sí? Los límites de la montura aquí están trazados, miren, la última costilla aquí va, la sigues y la montura no debe de llegar más acá. Y aquí mira la marca, este caballo está bien ensillado, porque aquí quedó la marca de la montura y no llega más allá de la última costilla y hacia adelante no llega más allá del cartílago de la escápula. Tenemos que entender que hay diferentes monturas, ¿sí? Parecen iguales todas, pero pues hay monturas de adiestramiento, hay monturas de salto, hay monturas de doble propósito, ¿sí? Y pues tenemos que darnos cuenta que la montura ajusta bien al caballo y que la persona tiene un buen asiento sobre el caballo, porque muchas veces el asiento influye en la locomoción del caballo y tú como médico estás queriendo diagnosticar un problema de locomoción que el dueño te está reportando y no lo encuentras porque no estás tomando en cuenta que el problema se presenta cuando lo montan y que se puede estar presentando por una técnica de equitación deficiente. Por ejemplo, aquí está montando bien, ¿por qué? Porque el talón hacia abajo y la punta hacia arriba significa que está poniendo el apoyo sobre la arción que va sobre el centro de gravedad del caballo. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Aquí está la otra montura, la de doble propósito, y aquí está la de salto. Entonces vean, son monturas distintas: adiestramiento, doble propósito y salto. Este caballo le dejaron aquí su pelito, lo rasuraron por una creencia pues equivocada de que rasurados van a termorregular mejor, no es cierto, pero bueno, es otro tema de bienestar, porque le quitas el pelo si el pelo es parte de ellos, pero le dejan aquí para que la montura no le lastime, y sin embargo la montura le está lastimando. Entonces, esto es, esto es lo que ahora se ha llevado al plano del bienestar en los equinos, ¿no? Esta es una yegua delgada que tenía las marcas del acicate y esta marca nos dice que hay una mala relación entre ella y su jinete. Y entonces les dices, ¿por qué tiene esto? Ah, pues porque no se porta bien, porque no trabaja, porque no corre, porque no quiere, porque cualquiera que sea la explicación. Pues ¿cómo va a querer si está tremendamente delgada y la montura seguramente le está causando dolor en la parte muscular y tal vez lesión sobre la cruz? Y sí, aquí está la cruz lesionada. ¿Por qué? Porque no hay músculo donde la montura se apoye. Entonces, ¿qué tenemos que tener en mente? Conducta. Y sí, te reportan que hay mala conducta. ¿A qué le llaman ellos mala conducta? A que la yegua no quiere correr, no quiere trabajar, no quiere saltar, no quiere hacer el ejercicio. Se niega y se reniega. Bueno, mala conducta, pero es que hay mala nutrición. Y es que no hay integridad. Y es que no hay locomoción. Y es que seguro que no hay salud. ¿Sí? Entonces ahí están los cinco indicadores del bienestar, cómo nos ayudan a orientar nuestros diagnósticos. Aquí está, ¿sí? Y bueno, pues es la manera en que podemos valorar el bienestar en esa yegua. ¿Y cómo hacemos en un burro? De la misma manera, es un burro delgado que no tiene musculatura para que la montura siente y vean cómo está lastimado. En este caso no es una montura, es un fuste que usan para cargarlo, pero como no hay músculo, no hay cojín natural donde se apoye, pues entonces está lastimando el dorso, ¿sí? Y vean, este fuste es otro burro, no es el mismo burro, es otro burro. Miren este espacio que se ve aquí. ¿Por qué? Porque el fuste el burro no tiene músculo donde el fuste recargue. El burro está delgado y entonces por eso podemos ver este espacio entre el fuste, entre la tabla del fuste y el burro, porque no está haciendo buena presión. Y miren, no es el mismo burro, honestamente, pero sí es un burro con el mismo problema, ¿sí? Un fuste que por no tener músculo, la tabla le está dando sobre el hueso y entonces se abre la piel.
Y entonces, estas son las cosas que tenemos que ver. Entonces, imagínense cómo va a caminar este burro. Pues lento. ¿Y qué va a decir el dueño? Este burro no quiere caminar. O sea, todo lo atribuye a la conducta. Una yegua más lastimada. Y vean este otro que también estaba un poco difícil de manejar, sobre todo cuando lo montaban. Y pues resulta que tenía unas bolas en la mandíbula, ¿verdad? Porque así lo reportó el dueño. Tiene unas bolas, ¿qué será? Esto es totalmente normal porque está a punto de mudar dientes y entonces se abomba la mandíbula porque el diente permanente ya creció y está empujando hacia arriba, pero también empuja hacia abajo. Pero esta bola no es normal, esto está muy rostral. Entonces le tomamos una radiografía, los dientes pues se ven bien, ¿sí? Y aquí se ve esta bola. Ujú. Ahí está la bola que nada tiene que ver con los dientes, pero sí tiene que ver con un bozal apretado y por eso este animal se está portando mal y por eso tiene una bola que el dueño pensó que era un tumor, etcétera, y pues no es nada más que una reacción en el hueso por una lesión crónica que se está sosteniendo ahí, por eso empezó a mineralizar. Una reacción en el periósteo, perdón, dije el hueso. Y entonces, bueno, pues eso es la explicación, ¿sí? Y hay que entender de bridas y de bocados y de bozales para poder eh, encontrarle la explicación a esta bola que era muy rara en este caballo, ¿no? A esta mineralización que se estaba presentando aquí, que podía ser por ejemplo, un fibroma osificante o podría ser un osteosarcoma, no sé, cualquier tipo de neoplasia en el hueso, en la mandíbula, y no lo era, era simplemente una inflamación crónica que se estaba mineralizando y en respuesta a un bozal apretado. Ujú. Entonces, de ahí la importancia de conocer también de esto. Veamos la cara de este caballo, el bocado que usa, ¿sí? Veamos esta presión que hay del bocado sobre el carrillo y el daño que puede ocasionar si los dientes están filosos. Veamos cómo asiente el freno, el bocado, la estructura o el diseño que tiene el freno y el daño que puede causar en la lengua, ¿sí? Y bueno, pues entonces pasemos a locomoción. ¿Qué es locomoción? La capacidad de moverse. Y tenemos que valorar la estructura, la postura y el movimiento, resaltando aspectos biomecánicos de acuerdo con la especie, el prototipo, la raza y la línea del caballo. Que haya un movimiento eficiente, que se mueva como caballo, que se mueva como burro, que se mueva como mula, que se mueva como caballo pura sangre inglés o cuarto de milla o español o frisón, que se mueva como cuarto de milla de carreras o cuarto de milla de trabajo o cuarto de milla de rienda. Que la locomoción sea compatible con el animal que estamos viendo, ¿sí? Y que sea eficiente su movimiento. ¿Y cuándo se convierte en eficiente el movimiento? Cuando tomamos en cuenta también su bioenergética, ¿sí? Esto es esto es como el caballo camina, ¿sí? Y tenemos que, aquí estamos entrando ya al tema de locomoción y no se nos debe de olvidar cómo caminan los caballos. ¿Cómo caminan los caballos? Muy simple, ¿sí? Cuando suben la cabeza, suben la grupa y la cruz baja. Cuando sube la cruz, bajan la cabeza y baja la grupa. Ahí va de nuevo, pongan atención. Sube grupa y cabeza grupa y cabeza grupa y cabeza grupa y cabeza grupa y cabeza. Y ahora voy a decir cruz, 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 cruz. Arriba la cruz. Ajá, y abajo la cabeza y la grupa. Y cuando la cabeza y la grupa van arriba, abajo la cruz. ¿Qué otra cosa tengo que ver cuando caminan los caballos? Que la mano pisa justo donde se proyecta la línea de la escápula y que la pata pisa acá donde la mano pisó. Ahora vamos a ver otra vez. Entonces, la pata pisa donde pisó la mano. Miren, ahí está. Ahí está. Pisa, pisa, pisa. ¿Ok? Quita la mano y pone la pata. Y la mano extiende hasta donde da la escápula. Esos son los dos aspectos básicos que tenemos que ver cuando un caballo camina.
Si la pata no pisa donde pisó la mano, está cortando el paso con la pata. Y si la mano no pisa hasta donde da la línea de la escápula, está cortando el paso con la mano y eso no es normal. Ya entendiendo cómo caminan los caballos, ya podemos diagnosticar un problema. ¿Y cómo trotan los caballos? Bueno, pues trotan así, ¿sí? Cuando van alternando, ¿sí? Cuando va la de mano de izquierda para adelante, la pata derecha va para adelante. Y cuando va la mano derecha para adelante, la pata izquierda va para adelante. O sea, es cruzado. Y son dos golpes, miren. O sea, al mismo tiempo caen mano derecha, izquierda y pata derecha. Y al mismo tiempo caen pata izquierda y mano derecha. Ahí va. Tas, 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 tas. Son dos golpes, ¿sí? Y eso es un trote normal. Y el galope, ¿qué es? 4 tiempos. 1, toco, toc, toco, toc, toco, toc, perdón, 3 tiempos. Toco, toc, toco, toc, toco, toc, toco, toc, 3 tiempos. Y cuando el caballo va en el aire, los 4 miembros van hacia el centro de gravedad, ¿sí? Antes se dibujaban a los caballos que cuando iban en el aire, las 4 patas, los 4 miembros, manos y patas, iban los posteriores para atrás y los anteriores para adelante, y eso es imposible. Entonces son 3 tiempos, tracatac, 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 ¿sí? Y cuando va en el aire, van los 4 miembros hacia el centro de gravedad. Y entonces, ¿cómo va a caminar esta yegua delgada? ¿Sí? ¿Cómo es su conformación? ¿Qué nos dice? Que tiene el cuello invertido, que tiene el lomo hundido, ¿sí? Y bueno, pues no va a ser un animal que se mueva bien. Aquí les decía, si yo proyecto la línea de la escápula, la mano va a pisar hasta allá, ¿sí? Me voy a dar cuenta hasta dónde va a extender la mano. Y si al caminar no extiende la mano hasta allá, es porque hay un problema, ¿sí? Ahí está. Un potrito desde niño nos está diciendo, acaba mi escápula, hasta allá va mi mano. Acaba mi escápula, hasta acá va mi mano. Un poquito acortado el paso, pero aquí lo que estoy queriendo que vean es, este es de joven, ¿sí? Y miren cómo un poco acortado, pero porque va en una fase, ¿sí? Va extendiendo esta hacia adelante, pero vean esta, ¿sí? Y vean, esto es lo que quería que vieran. Este, y vean cómo su locomoción y su postura no cambia, ¿sí? Desde jóvenes, desde potros, podemos darnos cuenta de su potencial. Este es un cuarto de milla de rienda que acusa el mismo movimiento y la misma biomecánica aquí que aquí. Y entonces, desde pequeños podemos observar cómo se van a mover, ¿sí? Vean esta extensión, hasta allá, ¿sí? Un caballo de adiestramiento. Si no hace esto, el caballo de adiestramiento no gana puntos. Y puede que no lo haga por una incomodidad que le causa dolor o por una lesión que le causa dolor, ¿sí? El médico, la médico, veterinarios o tecnistas tienen que diagnosticar esto. No solamente la lesión y el dolor, sino también la eficiencia en la locomoción por la presencia o ausencia de incomodidades. Y esto es en carreras. Y así creo ya que no se les olvidará que para qué nos sirven todos estos puntos de referencia. Si hay buenas prácticas de bienestar, se favorece el movimiento y la conducta. Y hay locomoción, hay integridad, y si hay nutrición, hay movimiento, ¿sí? Si hay incomodidad y dolor, si hay habrá movimiento anormal, y habrá desequilibrio y fatiga, y habrá aparentemente una indisposición del animal por moverse, por desempeñarse, lo cual va a ser traducido en conducta indeseable, en mala conducta. El caballo no quiere, el caballo no lo está haciendo bien, es culpa del caballo. Y el concepto más claro que tenemos, porque somos estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia, pues es el concepto de salud, ¿sí? Y nuestra educación y nuestra práctica se enfocan en diagnóstico y tratamiento. Solo que
el diagnóstico y el tratamiento no solo involucran entidades médicas y lesiones. Ahorita vamos a ver. En Cuba, trabajando con veterinarios cubanos, aprendí una máxima que le doy los créditos a quien corresponda. No recuerdo desafortunadamente el nombre del doctor que me dijo esta máxima, y tal vez si él la tomó de alguien más, pues tendría yo que dar la referencia, pero les digo dónde la escuché, y es en Cuba, trabajando con veterinarios que tienen recursos, tienen muchos recursos de conocimiento, pero los recursos materiales son limitados. Entonces, el diagnóstico tiene que ser preciso. Y ellos decían, diagnostica bien y curarás con agua. Siempre el diagnóstico, obviamente, tiene que ser preciso. Siempre. ¿Sí? Pero en esas condiciones donde tienes recursos limitados, tienes que ser capaz de diagnosticar, pues, lo más preciso posible desde el principio para empezar a atender el problema. Y no es que precisamente lo cures con agua, literalmente no lo vas a curar con agua, pero esta máxima lo que quiere decir es que todo está en el diagnóstico. Si tú sabes lo que estás diagnosticando, es decir, si tú sabes diagnosticar, si tú estás seguro de lo que estás diagnosticando, el tratamiento es relativamente sencillo. Lo vas a acertar y vas a lograr algo bueno. En ese caso, lo sacarás adelante. Si no diagnosticas bien, si no haces un examen de locomotor antes de tomar la radiografía, ya estás cerrando tu diagnóstico. Es posible que des un diagnóstico con el aparato radiológico, pero si el problema que tú detectaste en el corvejón tiene que ver con un problema que se está dando en el lomo del caballo por un mal ajuste de la montura y no lo notas, tu diagnóstico está incompleto, porque puedes ver la lesión en el corvejón, puedes infiltrar ese corvejón, o sea, inyectarle un antiinflamatorio, pero no vas a resolver el problema que está causando ese otro problema secundario. Entonces, no se olviden de esto, diagnostica bien y curarás con agua. Aquí les presento la casuística del hospital para équidos de su facultad, ¿sí? Y esta, ¿para qué se las muestro? Para decirles que 44% de los casos que llegan allí, en promedio, hay un análisis de 2012 a 2019, 44% de los casos que llegan ahí requirieron atención médica o se resolvieron con competencias médicas. 29% requirieron competencias quirúrgicas y 27% requirieron de un diagnóstico y tratamiento relativamente más sencillo. Una terapia de rehabilitación, la corrección de un problema de manejo, y el caballo se regresó a su casa. Es decir, en el hospital, que es un sitio de referencia a donde vienen a dar casos ya complicados que no se pudieron resolver en la cuadra, seguimos teniendo que, obviamente en todos hubo diagnóstico, porque pues para atenderlos hubo diagnóstico, pero hubo casi una tercera parte de los animales requirió un diagnóstico y un tratamiento más simple, aunque llegaron al hospital con la sospecha de que tenían un problema mayor y por eso lo refirieron. ¿Sí? Esto es como debemos de interpretar los números. ¿Y qué es lo que más atendemos? Problemas de músculo esquelético, en segundo orden problemas gastrointestinales, en tercer orden ojo, reproductor, masticatorio, metabólico, nervioso, respiratorio bajo, tegumentario, respiratorio alto, cardiovascular y urinario. Y quiero que recuerden esto, sobre todo el tegumentario y el músculo esquelético, ¿sí? Y y el gastrointestinal también. Esos tres quiero que recuerden la posición en la que se encuentran, ¿sí? Estos son los números, de otra manera presentados en una infografía para hablar de lo que se ha hecho en el hospital.
Y bueno, ya hablamos de la manera en que se presentan los casos, nos vamos a detener y aquí es pues, la cantidad de estudiantes que pasaron entre 2003 y 2019. Más de 2.500 estudiantes de la facultad interactuaron con estos pues pacientes, ¿sí? De 2.000, casi 500 pacientes en estos años. ¿Sí? Esto es lo que esta infografía muestra, no me voy a detener mucho aquí, pero poner atención que hay alumnos de voluntariado, de servicio social, de trabajo profesional, de estancia de capacitación, de programa único de internado, de programa de especialización, de programa de maestría y residentes. ¿Por qué les presento a ustedes esto? Porque lo que los hace veterinarios, lo que les hace profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia, es la casuística, ¿sí? Atender animales, diagnosticar, poner en práctica el conocimiento. Y poner en práctica no es necesariamente y siempre, como se dice coloquialmente, meter mano. O sea, poner en práctica no necesariamente es hacer cosas con las manos. Eso es tu habilidad y esa la desarrollas tarde o temprano. Pero poner en práctica también es estudiar un caso y estar viendo cómo evolucionó, cómo progresó o cómo se deterioró con un tratamiento o con otro o por haber llegado en una condición o en otra, porque en ocasiones tú tienes dos caballos con torsión de colon y resulta que uno vivió y el otro no. Y entonces cuando averiguas o estudias el récord, el expediente del caballo que se murió, pues te das cuenta que ese tardó 36 horas para que se decidiera entrar al hospital, mientras que el otro lo diagnosticaron rápido y llegó en menos de 5 horas y se salvó, ¿sí? Y entonces, ¿qué fue lo que determinó la supervivencia de un caballo? Que tú lo aprendes sin haber metido la mano en ese caballo, pero simplemente el haber vivido el caso y el haber tenido el expediente en la mano te permitió poner en práctica tu pensamiento clínico, porque eso es lo que se llama pensamiento clínico, en inglés también le llaman, en inglés le llaman clinical reasoning, entonces lo hemos traducido al español como pensamiento clínico, también como razonamiento clínico, y eso es una habilidad, el razonamiento clínico es una habilidad, aunque las habilidades no suelen más a cosas con las manos, no, también entrenar la cabeza para pensar de una u otra manera, para descartar, para anteponer, para decidir, eso es también trabajo práctico. Y la intención de ponerles esta diapositiva es esa, de que todos estos estudiantes tuvieron esa oportunidad. ¿Sí? Y aquellos que pasaron por el hospital, 2.500 estudiantes que pasaron al menos una semana en el hospital, también tuvieron esa oportunidad. Entonces, mi consejo para ustedes, sobre todo cuando ya empiecen con materias pues, de rotación, etcétera, es no se aseguren demasiado por meter mano. Mejor, además, cuando tengan la oportunidad, háganlo con todo el conocimiento en tu cabeza para que esa experiencia de hacer cosas con las manos se traduzca en algo inolvidable, por tanto, refuercen muy bien su información, pero aprovechen al máximo el que están cerca de un caso o de otro, o de un expediente o de otro, para ver la historia de ese caso, cómo progresó, cómo se deterioró, cómo le fue, o cómo decidieron, o cómo se movieron, y eso también forma parte de tu competencia, porque tu competencia se compone de 4 cosas. La primera es tu aptitud. ¿Qué tan apto eres para lo que estás estudiando? ¿Qué tan apta eres para lo que decides especializarte? ¿Qué tan apto eres para la cirugía? ¿Qué tan apta eres para la medicina? ¿Qué tan apto eres para la nutrición? ¿Qué tan apta eres para la genética? Eso es tu aptitud, lo que viene de ti. Luego está tu actitud, esa nos queda claro, lo que es actitud con C de casa. Luego viene el conocimiento, y ese lo adquieres, ¿sí? Ese adquieres el conocimiento, la actitud la cultivas, ¿sí? La aptitud la potencializas, la capitalizas, la aptitud la capitalizas, la actitud la cultivas, el conocimiento lo adquieres y la habilidad la desarrollas. Pero ya les digo, la habilidad no es necesariamente siempre algo manual.
Sí, esas cuatro cosas componen tu competencia. Y entonces saber qué hacer en un caso o en otro, porque tuviste acceso a muchos casos, a muchos expedientes, te va a hacer más competente. Y la competencia no solamente es en cuanto a tu capacidad para hacer algo, sino también en tu capacidad para sobresalir en él. Ese es un, un doble significado de competencia. Por otro lado, tenemos otro contexto, el de las clínicas ambulatorias para ejidos de la FMS de la UNAM, el programa que conocemos como la DOMS, ¿sí? Un programa que va a campo y que ve otro tipo de animales en otro tipo de condiciones, ¿sí? Aquí lo que nos damos cuenta es que 53% de los problemas clínicos de esos animales requirieron una solución técnica. En el hospital no vas a ver eso. Algunos de esos 27% requirieron eso. Oye, mira, lo que tu cabello tiene se atribuye a la nutrición, entonces tienes que corregir la nutrición. Es una solución técnica. Pero resulta que aquí en el campo 53% de los problemas clínicos, o sea, estamos hablando de que el animal llegó, se presentó y te dijeron, está cojo, está tosiendo, está, o sea, el dueño reportó un problema. El veterinario no gusta si el caballo está sano. Entonces, estos animales se presentaron con la clínica ambulatoria porque tenían un problema, chico o grande, de solución técnica, de solución médica, de solución quirúrgica. Pero resulta que más de la mitad requieren competencias técnicas, ¿sí? 30% requieren competencia médica y 18% requieren competencia quirúrgica. Y aquí es donde a lo que les quería poner atención, cómo cambian las cosas. Aquí el principal problema es en piel, en segundo orden en casco y en tercer orden en metabólico. Y vean dónde queda el gastrointestinal, tratar en segundo lugar. El músculo esquelético sigue siendo importante, ¿sí? Pero no está en primer lugar. Y gastrointestinal, pues ya no está en los primeros 5. Y aquí hay que ser atento, porque en el hospital decía músculo esquelético y era el primero, y aquí dice músculo esquelético y es el cuarto. No dice el locomotor, porque parte del locomotor es el casco. Digo que el casco es una estructura del sistema tegumentario, pues ya más bien su función es participar en el movimiento del animal. Entonces, si ponemos locomotor, entonces si sumamos casco y músculo esquelético, entonces el locomotor sería el primero. Pero siempre aquí en el hospital no se presenta casco porque nunca viene el casco al hospital, eso se tiene en su casa. Pero entonces, si juntamos casco y músculo esquelético, tenemos que hay el locomotor es el más afectado. Pero también si juntamos piel con masticatorio, perdón, con metabólico, pues entonces tenemos en primer lugar el tegumentario, que muchas veces se ve afectado por asuntos metabólicos. Y aquí están los datos de dado aquí en cuanto a estudiantes, ¿no? También una buena cantidad de estudiantes pasaron por estas clínicas ambulatorias y vieron otro tipo de casos, vieron otro tipo de problemas, ¿sí? Y aprendieron a aplicar la zootecnia, aplicar la medicina, aplicar la ciencia para resolver problemas de una u otra, en una u otra circunstancia, ¿sí? Y bueno, con estas generalidades de metodología diagnóstica en equinos, esperando que haya quedado claro la importancia de tener bienestar para el desempeño en la mente y también la importancia de tener en mente la variedad de contextos en la que nos podemos encontrar equinos, pues vamos ahora sí a hablar cómo diagnosticar problemas del aparato locomotor. Este es un caballo que se va a mover a gusto de quien lo está montando. Aquí lo vamos a ver. Perdón. Va.
Pongan atención de la cara, de la cola, digo, está defecando en este momento, pero la cola no la está moviendo como refiere, la cara no la levanta, ajá, el cachete no lo lleva para un lado, la boca no la abre, todo esto son puntos de más para él, la pata no la desplaza cuando está dando giros, los giros los está dando con velocidad, en fin, les aseguro que quien lo está montando está contento porque se está moviendo a la perfección. Y si ese día lo calificaron, le dieron un puntaje casi perfecto, porque el caballo no solamente hizo las cosas bien, sino que no cometió un solo error. Porque aquí suman puntos, pero también restan. Hagan de cuenta, si dio ese giro, ese medio giro lo dio en un solo tiempo, le dan los puntos, pero si en eso abre la boca, le bajan puntos. Si dio los giros con velocidad, al desplazarse le dan más puntos, pero si en eso sacude la cabeza, le quitan puntos. Si mueve la cola, le quitan puntos. Entonces, aquí no solamente gana el que hace más puntos, sino el que recibe menos castigos. Y ese día este caballo ganó puntos y no recibió un solo castigo. Ese día se portó muy bien. ¿Por qué? Porque ese día se movió bien. Pues seguramente porque es el caballo indicado para este ejercicio, tiene la biomecánica y la bioenergética para este ejercicio, pero también porque quien está arriba de él lo entrena bien y lo monta bien. Esta yegua está haciendo un trabajo de bosque, ¿sí? Y en este momento tiene que sacar este tronco pesadísimo y él le va a dar una señal para que ella jale con toda su potencia. Ahí la vemos, le está pidiendo que se acomode, le está acomodando las cadenas al tronco y le va a dar una señal para que ella salga con muchísima potencia para arrastrar ese tronco. Allí va. Sí, sí. Su tronco que no imagino cuánto pesa y cuánto cuesta arrastrarlo aquí. Sí. Ahora, esa misma yegua con la misma persona, pero trabajando en otras circunstancias, en un viñedo, tiene otro comportamiento, más pasivo. Sí, o sea, uno diría, bueno, pues está bien acelerada la yegua y por eso agarra el del tronco, ¿no? Aquí las señales que él está dando para influir en ella y en su movimiento son otras. Y ella responde a esas señales porque aquí se trata de otra cosa. Eso es excitación, esa capacidad de influir en la conducta motora del caballo o del burro. Es excitación, ¿sí? Vean cómo salta los obstáculos del caballo, vean este otro cómo salta, o sea, vean la postura de este caballo y cómo está calculando, digamos, porque yo lo digo así, los que están calculando dónde van a aterrizar y vean desde dónde se ve obligado a aterrizar. ¿Sí? O sea, ustedes pueden apreciar la comodidad con la que este caballo va saltando y la dificultad con la que este caballo va. O sea, casi tiene que echar de lado para no golpear a cara con palos. Sí, sí. ¿A qué se debe este movimiento? Pues a que son una cadena de músculos y es otra cosa que tenemos que pensar cuando trabajamos metodología diagnóstica de la farmacocontrol. Ustedes me pueden decir, oye, esto es lógico. Bueno, si se los insisto, es porque a menudo se nos olvida, porque a menudo estamos enfocados en la naturaleza. Doctor, no lo escuchamos bien, se está cortando su audio. Doctor, se escucha raro. Doctor. Acuérdese de ahí.
una mosca aquí abajo y la sintió y movió la piel y los músculos. Dice, y ahí cuando tuvo que hacer ese movimiento, o sea, solo mover la piel, así, una temblor en la piel para que la mosca se paró de las manos y se hizo de frente. Dice, ¿qué pasa? O sea, ya estaba quieta y se para la mosca y donde mueve la mano se para. Bueno, pues porque los caballos son cadenas musculares y tal vez ese movimiento de mano se condujo hacia la fibra muscular que la llevó y tenía lesionada aquí en el lomo y que por eso tenía ese comportamiento. O sea, por una lesión en el lomo, por una lesión musculoesquelética en el lomo, esa yegua era terrible con su jinete y se dejaba caer con él y le reparaba y le tiraba y en fin, no quería saber nada de la montura ni del jinete. ¿Por qué? Porque pues, había una lesión aquí. ¿Y que tuvo que ver la mosca? De veras, fue en reírse y fue en verme. Yo nunca había visto una historia similar, nunca había visto una cosa similar, nunca había siquiera imaginado una cosa similar. Pero cuando me lo dijo, dije, tiene todo el sentido del mundo, porque además, quien me lo dijo no tiene que estar inventando, es una persona que adora los caballos y que pone muchísima atención en los caballos. No es veterinaria, es jinete y le gustan y pone atención de sus animales, y esos son los mejores clientes, perdón que lo diga así, pero son las mejores Hola, personas. se interrumpió un poco. ¿Desde qué momento? Perdón, ahorita no noté los avisos. Desde que se puso esa diapositiva, doctor. Ahí fue que desde el principio dije, híjole, pues no me di. A ver, déjenme, voy a dejar de compartir, que tengo que hacer aquí el movimiento para que como resetear todo. Ahora voy a compartir y No tiene nos paró, se quedó quieto, guapa. Aquí está la cadena de músculo, o sea, por ahí hacia atrás, porque aquí hay un músculo, sí, que se llama ahí del húmero, no. sí, y aquí está más claro, ¿no? Aquí viene el Hola. Hola. Antes, doctor. Mucho antes. Ok. A ver, permítame. tronco, ¿no? Aquí las señales. Eso lo vieron bien. Sí, doctor. ¿Y ahorita ya me escuchan bien o sigue habiendo interferencia? Si no, entonces tengo que reiniciar toda la sesión. Le está dando para influir A ver, en ahí se escucha bien. movimientos, son otras. Y ella responde a esas señales. Sí, sí. Que aquí se trata de otra Ok, cosa. bueno, Eso es excitación, esa capacidad de influir retomamos desde ahí entonces. la conducta motora del caballo. O de Sí, por favor. esa excitación. Ok. Sí. Sí, Vean doctor, gracias. cómo salta el obstáculo este caballo. No, gracias a Vean ustedes. este otro cómo salta. O sea, vean la postura de este caballo y cómo está calculando, digamos, porque yo lo digo así, los caballos están calculando no actualizar y vean dónde se ve obligado a actualizar. Sí, sí. O sea, ustedes pueden apreciar la comodidad con la que este caballo va saltando y la dificultad a la que este caballo va sobre los obstáculos. O sea, casi se tiene que echar de lado para no golpear acá los palos. ¿Sí? ¿A qué se debe ese movimiento? Pues son una cadena de músculos y es otra cosa en la que tenemos que pensar cuando trabajemos en metodología diagnóstica del aparato locomotor. Ustedes me pueden decir, oye, eso es lógico. Bueno, si se los insisto es porque a menudo se nos olvida, porque a menudo estamos enfocados aquí en la rodilla, olvidándonos que esta mano se mueve hacia adelante y hacia atrás, porque aquí hay un músculo, sí, que
que se llama brachiocefálico, que viene desde la nuca hasta el húmero, ¿sí? Y aquí está más claro, ¿no? Aquí viene el brachiocefálico desde la nuca hasta el húmero, y él participa en el movimiento del miembro anterior hacia adelante. Pero está el latissimus dorsal, que cuando se contrae, trae el brazo de regreso, ¿sí? Entonces, el caballo es una cadena de músculos, y el impulso viene de aquí para acá, y de aquí para acá, y de aquí en esta dirección, y de aquí en esta dirección, y así está. Ayer estaba yo platicando con una persona que monta caballo. Yo tenía una yegua con una lesión en el lomo, y me decía, es que es increíble porque se montó mi hermano y la yegua se quedó quieta, así como en garrotes en ahí, ¿no? Y la yegua se quedó quieta y dijimos, no, ya no hizo nada. En eso se paró una mosca, o sea, increíble, una mosca aquí abajo, y la sintió y movió la piel y los músculos. Dice, y ahí, cuando tuvo que hacer ese movimiento, entonces solo mover la piel, hacer una temblorina de piel, para que la mosca se fuera, se paró de las manos y se hizo de los movimientos. Dice, ¿qué pasa? O sea, ya estaba quieta y se para la mosca, y donde mueve la mano, se para la mano, pues porque los caballos son cadenas musculares, y tal vez ese movimiento de mano se condujo hacia la fibra muscular que la yegua tenía lesionada aquí en el lomo, y que por eso tenía ese comportamiento. O sea, por una lesión en el lomo, por una lesión musculoesquelética en el lomo, esa yegua era terrible con su jinete, y se dejaba cargar con él, y le reparaba y lo tiraba, y en fin, no quería saber nada de la montura ni del jinete. ¿Por qué? Porque pues había una lesión aquí. ¿Y qué tuvo que ver la mosca? De veras, pueden reír, si pueden no creerme. Yo nunca había visto una historia similar, nunca había visto una cosa similar, nunca había siquiera imaginado una cosa similar, pero cuando me lo dijo, tiene todo el sentido del mundo, porque además, quien me lo dijo no tiene por qué estar inventando, es una persona que adora los caballos y que pone muchísima atención en los caballos. No es veterinaria, es jinete, y le gustan y pone atención de sus animales, y esos son los mejores clientes, perdón que lo diga así, pero son las mejores personas, son las personas con las que mejor se trabaja, porque son observadoras, porque te ayudan en tu trabajo, porque ponen atención de las cosas. Entonces yo aprendí que claro, donde tuvo que mover para que la persona se fuera, tuvo que usar músculos, y esos músculos están interconectados, y le llegó hasta donde tenía que moverse, y como había una lesión, pues en ese momento repararla. Y así vean, latissimus dorsal, ¿qué forma tiene? La que lleva la pura, ¿verdad? El trapecio, ¿de dónde va? Al cuello y parte del hombro. Y así, entonces, tenemos que pensar que son una cadena de músculos, y que los músculos se comunican uno con otro y transmiten un impulso de uno a otro, y así. Entonces, también tenemos que pensar que no son tablas que se mueven, que son flexibles, y cuando se mueven ligeramente hacia un lado y hacia el otro, como un acordeón, no como una tabla. Y estas cadenas dorsales, aquí está lo que decimos, tienen comunicación, y van de la nuca a la cola, de la cola al cuello, del cuello a la cola, de la cola a la nuca, y así es como tenemos que concebir a los caballos para entender por qué en ocasiones un asunto musculoesquelético, porque ahorita estamos diagnosticando problemas de aparato locomotor, pero entonces podemos entender por qué un asunto, una lesión musculoesquelética puede estar resultando en una lesión conductual, o que un asunto conductual se puede asociar a un problema musculoesquelético. Esta misma llegó que les platicaba, cuando a mí me dijeron, oye, fíjate que esta yegua que es muy buena, está reparada, y les dije, bueno, ya han visto si mueve la cola, sí mueve la cola, hay dolor en su lomo. Ajá.
Entonces toquen el lomo con la mano, desde la cruz hacia la cola, y si ella se incomoda, pues hay una lesión ahí. Y entonces hay que hacer un estudio radiológico y hay que darle atención al problema. Y la yegua se le dio atención al problema. Y ahora dicen los dueños, es que hasta en su caballeriza es otra. Antes de entrar a la cabeza se andaba y se iba al rincón y estaba de avanzar. Claro, porque sabía que el tocarla, el moverla, le iba a causar una incomodidad, le iba a causar dolor. Y ahora ya no tiene y se comporta de otra manera. Sí, y bueno, pues tener claro la postura de la cabeza del caballo. Cuando el caballo tiene la cabeza en posición neutral, su lomo tiene una buena postura y entonces no hay lesiones. Cuando el caballo detiene la cabeza, su lomo todavía tiene una postura correcta y no hay lesiones. Pero cuando el caballo va la cara baja, con la cabeza arriba, ¿sí? Se pierde la forma de su lomo y la postura está incorrecta y entonces hay más lesiones. Hay que poner atención de esto. Cuando vemos caminar un caballo que va caminando con la cabeza alzada, una de dos, o le duele algo aquí en el lomo y por eso levanta la cabeza para alarquear el lomo de este modo liberar presión, o bien hay un problema acá en la boca, o hay una mala técnica de equitación en quien lo lleva que le hace levantar la cabeza, pero entonces va a resultar una lesión en la espalda porque está cambiando también la forma del lomo. Y aquí caemos entonces, ¿qué es una cojera? Porque en la metodología diagnóstica de aparato locomotor, pues lo que estamos buscando es una cojera. Lo que queremos resolver es el problema de la locomoción. Sí, sí. Y bueno, pues la descripción del diccionario de cojera es la discapacidad física que no permite andar con normalidad. Entonces, si buscamos una cojera, si pensamos en cojera, pues sí, vamos a pensar en la discapacidad física que no permite andar con normalidad. Pero resulta que no decimos cojera, que es correcto decir cojera. Ahora usamos también el término claudicación. ¿Y qué es claudicación? De acuerdo al diccionario, es dolor en aparato locomotor, usualmente durante el ejercicio. Por eso le llama claudicación, porque claudicar es ya no quiero seguir, ya desistí, ¿sí? Y entonces todo eso dices, ya claudicó. Entonces la persona que está haciendo ejercicio y tiene dolor en el aparato locomotor, deja de hacer ejercicio y claudica entonces. Entonces en los caballos se le dice claudicación a lo que más bien parece cojera. Porque muchas veces el caballo está trabajando, pero lo que estás viendo es que no anda con normalidad. Entonces, esa cojera o esa claudicación, lo que importa es concebir las cosas. En inglés es un término que se llama, que es lameness. Lame es cojo, ¿sí? Y lameness es cojera o claudicación, que así se ha traducido. Pero el concepto lameness no habla ni de discapacidad, no habla solamente de discapacidad física que no permite andar de normalidad, como tampoco habla solamente de dolor en el aparato locomotor, usualmente durante el ejercicio. El término lameness se concibe como la normalidad en la locomoción y en la postura. ¿Okay? O sea, ¿qué te están diciendo? Que desde que tú ves a un caballo, cómo se para, cómo se acomoda o cómo está en esta táctica, tú ya puedes anticipar un problema musculoesquelético y un problema en la locomoción, en su biomecánica. Eso es ley. Y sea que digamos claudicación o que digamos cojera, adoptemos el concepto al que nos lleva la leyes, ¿sí? Anormalidad en la postura y en la locomoción. ¿Qué consideraciones debemos de tener cuando estamos valorando el aparato locomotor de los equinos? Nos estamos buscando una anormalidad en la postura o en la locomoción, que hay una alteración en el paso, que hay una alteración en la postura, que no siempre es visible en todas las circunstancias, que es un signo no diagnóstico. O sea, el caballo no camina bien, no camina raro, claudica o cojea, pero eso no es el diagnóstico. El diagnóstico es el desgarre del tendón o la fractura del sesamoide, no sé, lo que sea, o
la lesión muscular o la lesión de una fascia. Eso es lo que el caballo, o la interferencia del movimiento por una montura mal ajustada, o por un jinete mal montado, o por una martingala muy justa, en fin. Eso es lo que tenemos que ver. Perdón, que es un signo y un diagnóstico. Puede involucrar a una o más extremidades. No siempre es objetivo y a menudo es subjetivo. O sea, yo la veo, pero tú no la ves. Yo la veo grado 4, tú la ves grado 3. Es muy de la persona, del sujeto. Y que en ocasiones el jinete la siente, el entrenador la percibe, pero el veterinario no. O el veterinario la percibe, pero el jinete no la siente y el entrenador no le importa. En fin, lo que es más común es que el jinete te diga, lo siento raro, siento que no se mueve bien. Y tú dices, no, sí, yo sí lo veo desde bien, y lo evalúas y dices, se mueve bien, pero se vuelve a mover y dices, lo siento raro. Y ahorita vamos a llegar más adelante qué es lo que está pasando en esos casos. Tenemos herramientas auxiliares como la radiología, la ultrasonografía, la termografía, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética y la imagenografía, pero nada de esto si no ubicamos la zona a evaluar. O sea, no se va a evaluar al caballo al escáner a ver cuenta, sino que es un examen de locomotor y ubicar la zona en que se tiene que radiar, ¿verdad? O usar sonografía, como lo quieras decir. ¿Sí? ¿Cuál es la causa de la flojera? Bueno, pérdida de estructuración, se fracturó, se desgarró, se golpeó, se contracturó, perdón, dolor, restricción mecánica. Esto, miren, es una mangala muy justa y entonces esto restringe el movimiento del caballo. Entonces, es un ejemplo de restricción mecánica. O bien puede anquilosarse la articulación de la cuartilla y entonces hay una restricción dinámica y resulta en una anormalidad en el paso. ¿Sí? Hay un problema de manipulación, un problema de circulación, un problema bioenergético. Simplemente se agotó el caballo o no está utilizando la energía como esperaríamos que la utilice y por tanto no se mueve bien. O bien hay sobrecarga. ¿Sí? ¿Qué es esto de sobrecarga? Aquí ponemos una foto así, digamos, exagerada para que nos quede claro. Si esta yegua tiene esta lesión, entonces esta pata está soportando todo lo que las dos soportaban. Y entonces esta puede llegar a tener un problema, pero a veces no lo tiene esta, sino la mano contralateral o la mano en el mismo lado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llaman las cojeras por sobrecarga. ¿Sí? Hay una lesión no muy visible del posterior y está cojeando del anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por una compensación, porque ha cargado más sobre la que ahora doliendo por la lesión que ha traído. Por ejemplo, es común que los tendones y la placa suspensorio acá abajo, acá distal, sí, se vean afectados por un problema acá proximal, acá arriba, ¿sí? Un mal ajuste de montura puede estar resultando con un aparato o daño en el aparato suspensorio, por ejemplo, ¿sí? Un mal terreno, un problema en el casco, en fin, no siempre va a ser tan evidente. ¿Cuál es el origen de las cojeras de las articulaciones? Puede ser esquelético, puede ser muscular, nervioso, metabólico, circulatorio o tegumentario. ¿Cuáles son las repercusiones de las que causa? La causa más importante de retraso en el plan de entrenamiento. La principal razón por la que un caballo se retira del entrenamiento es por una lesión musculoesquelética que resulta en cojera. ¿Sí? Y prácticamente todos los caballos muestran al menos una durante su vida o en su vida activa. O sea, no hay caballo que nunca haya quedado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos el examen del locomotor? Bueno, no tiene que ser sistemático y completo. No se nos debería de nada. ¿Sí? Y tiene que incluir una historia con un examen físico general,
O sea, es importante escuchar el corazón cuando estás haciendo un examen de locomotor. Sí, sí. Sí es importante porque tienes que valorar el estado físico general del caballo, ¿sí? Y entonces pasas a hacer una evaluación en estática, una evaluación en dinámica, una evaluación en ejercicio rutinario, prueba de flexión, anestesia local y diagnóstico por imagen. En ese orden, en la historia, ¿a qué pones atención? Obviamente una reseña, la función sociótica y el nivel de trabajo es muy importante. Un caballo de gran premio está en más riesgo de lesionarse, es un caballo que salta 80 centímetros o 1,10. Un caballo de paseo está tal vez en menor riesgo de lesionarse estas estructuras que un caballo de adiestramiento o que un caballo charro. ¿Sí? ¿Desde cuándo lo tienen? ¿Qué prácticas de manejo prevalecen en el sitio? ¿Cuidan el casco? No lo erra cualquier persona porque no quieren pagar más que 150 pesos. ¿Cuánto tiempo tiene con la cojera? ¿Cuándo inició y en qué situaciones se presentan? ¿Qué signos tienen? Los signos que sugieren un asunto más muscular, más óseo, más articular, más tendinoso, ¿sí? O de ligamentos o de casco. ¿Ha recibido algún tratamiento? ¿Cuándo lo erraron la última vez? ¿Ha tenido tratamientos anteriores al actual? O sea, el que ha recibido algún tratamiento es en este momento, en esta cojera, pero en las cojeras anteriores, ¿qué tratamiento recibió? ¿Qué otras presentaciones suele recibir? ¿Qué cambios ha notado cuando inició? Por ejemplo, este caballo camina más lento. Eso es un cambio en la conducta, sí, en la conducta locomotora, en el comportamiento locomotor o motor. Pues tenemos que ver qué está pasando y cualquier otro signo hay que averiguarlo a los de preferencia hay que hacer el examen en el ambiente del caballo, ¿sí? Y ya veríamos un examen físico general, una evaluación estática que involucra la inspección visual y la palpación, una evaluación en dinámica que involucra caminarlo en línea recta, en círculos, hacer pruebas de flexión, bloqueos perineurales o articulares, y después moverlo desde arriba. Eso es muy importante. El veterinario o la veterinaria que en la actualidad hace un examen del locomotor sin pedirle al jinete o la jinete que se monte para ver cómo camina con jinete arriba. El que no lo haga, eso está fuera de la jugada y no va a llegar a conclusiones, sobre todo en casos complicados. Examen físico general, hay que evaluar corazón, frecuencia cardíaca, ritmo, porque puede ser un problema circulatorio que tiene el caballo y por eso está cambiando su conducta motora. Puede ser un problema respiratorio, la frecuencia respiratoria, los ruidos respiratorios altos, los campos pulmonares, el pulso digital, todo eso hay que evaluar. En estática hay que verlo a distancia y ver que se vea simétrico, sobre todo. O sea, que lo veamos igual del lado izquierdo que del lado derecho. Sí, porque los caballos deben de ser simétricos. Alguna vez leí en un autor que dijo que los romanos le pusieron Mecnec porque era un animal equilibrado. Tal vez sí, pero definitivamente tienen que ser simétricos. Miren, la alzada de la cruz al piso debe ser la misma que de la cruz al piso. Y esa medida debe ser la misma del hombro a la punta de la caja. Sí, sí. Entonces, eso te dice que los caballos son simétricos. ¿Sí? Tienen que estar equilibrados. ¿Sí? Sí. Y el equilibrio del caballo está en este punto, en este su centro de balance de equilibrio, y se obtiene de proyectar la línea del capital y proyectar la línea de la pelvis, y donde se cruzan, ese es el centro de balance de equilibrio. ¿Sí? Hay que ver su aptitud en cuanto a las líneas que describíamos hace rato, ¿no? Hasta dónde puede extender el paso. Entonces, cuando yo lo voy a caminar así, ¿extiende el paso hasta donde lo debería de extender? Sí o no. Ajá. La pata aterriza, aquí está el centro de gravedad.
¿sí? En este punto aterriza la pata cuando pisas. Y desde este punto viaja la mano cuando camina. ¿Sí? O sea, aquí se rompe el paso de la mano y aquí aterriza el paso de la pata. Si la pata no llega hasta acá y se queda aquí, hay un problema. Si la mano rompe antes de este punto, hay un problema. Si la mano no llega hasta este punto, hay un problema. Sí, y es un problema que nuevamente tiene explicación con las cadenas musculares, toda esta conexión de músculos. Los aplomos, sí, hay que verlos de frente y de lado y de atrás y de lado, ¿sí? Y tenemos que ver que los miembros caen bien con respecto a las líneas que trazamos a partir del hombro, ¿sí? De frente, partiendo en dos las manos y de la espina dorsal de la escápula, ¿sí? Paralelo, parte en dos las manos y cae detrás de la tabla. Y en posteriores, desde la velocidad isquiática hacia el piso, se llaman aplomos. ¿Por qué? Porque como cuando la construcción usan el plomo para ver si la barra va quedando derecha, así tú imaginariamente trazas estas líneas en las que se deben de mantener se deben de guardar estos equilibrios, ¿no? Y desde atrás lo observamos así, ¿no? Que trazamos la línea y vemos cómo se parten los el miembro y bueno, pues así tenemos que pues que este miembro se parte en dos y que esté equilibrado. Bueno, y también en los aplomos tenemos que observar cómo se ve la cuartilla. La cuartilla ya veíamos la cuartilla tiene que ser paralela, el ángulo de la cuartilla tiene que ser paralelo al ángulo de la escápula, ¿sí? Y esto no se puede deformar porque es la estructura del caballo, pero esto sí se puede deformar si no cuidamos en casa, ¿sí? Entonces, al evaluar la cuartilla, a lo largo de la cuartilla, tenemos que ver que la línea descienda de manera, pues sin sufrir ningún rompimiento en ángulos, porque entonces nos sugiere un problema. Esto se llama un ángulo roto hacia atrás. Esta es una cuartilla normal que debe de corresponder al ángulo de la escápula y este es un ángulo roto hacia adelante. Entonces, cuando vemos que no se rompe el ángulo, pero que la línea está demasiado recta o demasiado agudo el ángulo, pues entonces tenemos que compararlo con la escápula para ver si hay un problema. Si está demasiado recto y la escápula está aguda, hay un problema. Si la escápula está igual de recta, entonces no hay un problema. Si por el contrario, acá es demasiado agudo y la escápula es recta, entonces hay un problema. Entonces, este ángulo de la cuartilla ya se tiene que medir para, bueno, se tiene que comparar con el ángulo de la escápula para hacer una valoración objetiva. Y de frente tenemos que ver, cómo, pues, si no se desvía el ángulo de la pisada, si se va hacia los lados, hablamos que el caballo es izquierdo, si se va hacia el centro, hacia medial, hablamos que el caballo es cebado. Entonces, así tenemos que cuando una de las manos está desviada hacia lateral o cuando ambas manos están desviadas hacia lateral, entonces estamos hablando de un caballo izquierdo. Y cuando las manos están desviadas hacia medial, estamos hablando de un caballo cebado.
Y esta desviación se puede dar desde se puede dar desde el membrillo, ¿sí? Lo cual pues, sugiere un problema desde un nivel óseo, o bien se puede dar hasta el casco, es decir, todo viene como debía de caer, y el casco es el que se desvía solamente, y entonces se puede manejar con recorte de casco. Esto es lo que tenemos que saber identificar, ¿sí? En qué momento se desvían, las líneas no corresponden, como les decía, a lo que otros puntos corporales les marcan, y en qué momento las líneas se rompen en ángulos que no deben de existir o se salen de las proyecciones que deben de tener, ¿sí? Y así también tenemos que ser capaces de valorar el casco. El casco debe de ser la estructura más equilibrada, porque de un desequilibrio en el casco se pueden derivar muchos problemas hacia próxima. No es lo mismo un casco equilibrado como esto que un casco desequilibrado como este. ¿Okay? Después de ver toda esta parte distal del caballo, pero cotejándolo con lo proximal, cotejándolo con su estructura ósea, pues entonces ya empezamos a ver al caballo en lo general en unos puntos, digamos, más próximos. Aquí vemos un caballo que tiene un hombro más arriba que el otro, ¿sí? O sea, aquí trazamos una línea de este hombro a este, la línea no es paralela al piso. Y su grupa está bien balanceada, es simplemente el hombro lo que está desequilibrado. Y aquí lo vemos más claro, ¿sí? Y también hay una asimetría muscular. Aquí vemos este músculo menos desarrollado que este, más flácido que este. Sí, vemos lo mismo. En este vemos una simetría muscular, pero en este no. Aquí vemos un músculo más flácido que este. Aquí está muy claro. Aquí vemos que los dos crestas ilíacas están al mismo nivel, pero este músculo está más desarrollado que este otro. Y aquí vemos también que este músculo está menos desarrollado que este. Vemos asimetrías en cuanto a presencia de protuberancias. Aquí hay una protuberancia que no está de este lado, y seguro que del otro lado hay una protuberancia como en esta. Y entonces, una vez que hemos evaluado todo eso a distancia y en estática, pues vamos a palpar. ¿Qué vamos a palpar? Músculos, articulaciones, tendones, vainas, nervios. Tenemos que palpar las cuatro extremidades con apoyo y sin apoyo, haciendo una manipulación pasiva. ¿A qué nos referimos con apoyo y sin apoyo? Aquí está apoyando el miembro, el tendón va a estar más tenso. Y aquí estamos levantando el miembro, pero el tendón no va a estar tenso. Y entonces tenemos que palparla en ambas circunstancias. Y palpar en busca de integridad y en busca de dolor, bueno, que no haya dolor. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa si palpamos ciertas regiones y que el animal no está dispuesto a palpar? Miren, este hombro no patea, lo tocan aquí y allá y no hace nada. Está moviendo la cola, lo cual es un indicador de incomodidad. Cuando viene el señor y me dice, mira, es por aquí y el burro patea, ¿sí? Y entonces ya el manejador lo loca y el burro se pone rebelde y mueve muchísimo la cola. Cuando un animal mueve la cola es indicador de incomodidad. Vean cómo él mueve la cola hasta que se acercan a ese punto. Sí. Entonces, la cola es el indicador de incomodidad. Aquí va de nuevo. Ahí está moviendo porque lo está tocando cerca de donde le duele. Vean ahí cómo ahí no mueve la cola ni nada. Ahí tampoco. Ahí la empieza a mover porque lo hicieron caminar y en el caminar le duele. El señor lo toca justo ahí y el burro patea. Pues viene él y lo toca y el burro se pone pues difícil y cambia su comportamiento. Y entonces vean cómo en la cola tiene una patada, se cae y vean ahí la lesión que él señaló. Ahí está la lesión. ¿Qué le causó? Pues como aquella que veíamos de una lesión por un gusto. Y aquí vemos a este caballo también, miren cómo mueve la cola cuando él empieza a tocar la zona del oído. Sí,
Ahí no les duele mover la cola. Ahí mueve la cola porque están tocando la zona dolorida y ahí hasta quiere patear el pobre, apenas se puede moverse del dolor que trae, pero todavía se defiende. Y esta marca blanca es indicador, ajá, inequívoco de que hay una lesión por el fuste de madera. Recuerden esto, los puntos, ¿sí? Los puntos de contacto de los arneses. Ajá, y esto es, aquí está el burro, este pateaba, estaba lesionado de aquí. Este caballo está lesionado de toda esa zona, el caballo que vimos en el segundo video, ¿verdad? Entonces, hay que poner atención de sensibilidad. Por eso les estamos viendo esta. Si no tenemos esto en mente, si no tenemos en mente las incomodidades, no nos vamos a explicar muchas cosas por las cuales los animales no se mueven a gusto y al placer de las personas. Aquí lo vemos otra vez en el caballo, ya con piel, ¿verdad? Aquí está esquelético, aquí ya con músculos y piel, los mismos puntos. ¿Qué más vamos a evaluar en estética? Pues vamos a palpar el cuello, sintiendo las vértebras cervicales y haciendo la palpación y la manipulación. Aquí vemos cómo vamos a hacer vamos a pedir al caballo que flexione el cuello y no lo hace. Si el caballo camina hacia atrás, ¿por qué? Porque está dolorido. Y vean la actitud del caballo, es letárgico, dispuesto a moverse. Y vean cómo va a flexionar el cuello un caballo sano, sin ningún problema y sin moverse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay una incomodidad física, no hay lesiones. El caballo está dispuesto a flexionar sin mover el cuerpo. La otra vez debía empezar a miren, el caballo dolorido no flexiona y más bien camina hacia atrás. ¿Para qué? Para evitar el dolor, la incomodidad que le ocasiona la flexión del cuello. Después vamos a palpar los hombros, bueno, los miembros torácicos y vamos a ver cómo cuando él hace este movimiento que trabaja sobre el hombro y la escápula, o sea, la articulación del hombro y la escápula, es decir, escápula y escápula humeral, y en cierta manera el húmero del caballo sí es incómodo. Sí, palpamos, vean cómo está. ¿Por qué? Porque este era un caballo de tiro que usaba un fuste que lo lastimaba, un collar que lo lastimaba, un fuste que lo lastimaba. Este caballo estaba todo lastimado. Aquí vemos cómo palpar el hombro. Y entonces flexionamos y manipulamos los miembros torácicos. Sí, aquí está flexionando y manipulando, flexionando. Sí, aquí está flexionando la rodilla, flexionando el codo. Sí, aquí está palpando tendones con apoyo, sin apoyo. Y aquí está palpando extensores. Aquí flexores, acá extensores. Y palpar cualquier aumento de volumen que nos parece extraño. Miren, ya después de palpar y detectar color y olor, calor y olor, una radiografía nos revela esto. Seguimos palpando, manipulando, ¿sí? Cuartilla. Y bueno, pues ahora poner atención del gaza, que ya vimos de manera general cómo se evalúa el equilibrio del casco, y entonces recordar las estructuras para ver que no haya daño en ellas, corona, pinza, cuartas partes, talones, aquí están pinzas, hombros, cuartas partes, talones, bulbos, barras, talones, cuartas partes, pinzas, suela, línea blanca, en fin. ¿Sí? Aquí vemos la parte de viene el grado de equilibrio, pero de la ya igualmente como este casco, este Ordenamos está trabando. pero ambos cascos de la pinza. Una campana una línea
esto es el examen del locomotor. Me gusta decir, es una crítica al caballo. Pero oiga, feo, estamos aplicando el caballo, estamos viendo su casco, vamos, buscar el son de dolor, descartamos. Miren, el casco está equilibrado, pero la verdad está rotada. Esto no está al centro del casco. Y lo mismo aquí cuando levantamos la mano, el caballo, el centro del casco está en la línea roja y el centro de la herradura está en la línea negra. Está rotada la herradura. Y como la herradura es una extensión del casco, si la herradura está rotada, entonces el caballo no va a estar bien. Y un que veían del otro, en lugar de que las líneas sean paralelas, las líneas tienden a encontrarse porque hay un desequilibrio aquí en los talones. Entonces, imagínense toda la tensión que hay sobre el flexor que viene a insertarse acá. ¿Sí? Toda el dolor y la tensión que hay aquí, los bulbos. ¿Sí? Aquí, miren, o sea, hay una gran tensión en este caballo. Ahí vean cómo se rompe esta línea. El ángulo de la cuartilla se rompe hacia atrás. ¿Sí? Lo que les decía, cae así y así. Entonces, todo esto es el ángulo roto hacia atrás. ¿Okay? Aquí lo dibujamos, aquí está. Y este se rompe hacia adelante. Y entonces le toman una radiografía y lo ven, pues, este está roto hacia atrás y este está roto hacia adelante. Entonces tenemos que ser capaces de detectar eso porque de nada sirve inyectarle la articulación o lo que sea que digamos que es el problema en este caballo si no corregimos este gran desequilibrio que hay en este caso. Fuerzas de tensión están ocasionando el dolor y posiblemente la lesión. Imagínense este caballo aterrizando después de un obstáculo. Veamos, este casco está bien alto, tiene la misma altura del talón de aquí a allá y de aquí a allá. No hay problema en eso. Sí, aquí esta línea es igual a esta, más o menos, ¿verdad? Pero si vemos la herradura, también viene rotada. Este es el centro del casco y este es el centro de la herradura. Está rotada la herradura y vean cómo también está roto el ángulo. Entonces, aparentemente está bien desde esta perspectiva, pero aquí ya no está bien y aquí tampoco está bien. Aquí evidentemente está más alto este talón que este. Vean, esta pisada no es, está desequilibrada y la herradura está mal. Entonces, todo esto, esta es un caso evidente de desequilibrio. Y miren este caballo, cómo está también el talón más alto, que es, y la herradura también ligeramente rotada. Aquí sobresale más acá que acá. Y entonces vemos que el caballo no camina bien. Cuando no camina bien, ahí lo veo, miren. Al trote. Vean cómo mete la mano derecha, esta mano la mete. ¿Sí? La deja caer hacia medial, porque es esta herradura rotada, es este casco desequilibrado, y por eso, como está más corto un talón que el otro, y en ambas manos, vean cómo mete el paso. ¿Por qué? Porque está más bajo un talón que el otro. Entonces, eso es la importancia de valorar el equilibrio del casco, porque el caballo puede estar bien conformado, puede estar bien hecho musculoesqueléticamente hablando, pero el casco está deformado. Y entonces, el casco se evalúa en estática como pinzando casco y revisando la herradura. Sí, también tenemos que palpar el casco, lo que no lo podemos palpar con los dedos, porque pues, nuestros dedos no tienen suficiente fuerza, entonces usan pinzas para buscar las respuestas localizadas, las respuestas difusas, buscar por dolor en la ranilla y en talones. Aquí está, miren, aquí, esta es la ranilla, puedo pinzar al centro, pinzo aquí, pinzo acá, pinzo en cada uno de los puntos, recuerden, es pinza, hombros, cuartas partes y talones. Entonces, en talones, en cuartas partes, en hombros y puedo ver
que hay dolor aquí nada más, entonces es una respuesta localizada, pero si hay dolor en toda esta espalda es una respuesta difusa. Sí, si hay dolor en todo el cuerpo, eso es una respuesta difusa. Y entonces tengo que ver cuál es el origen del problema. Ahorita no estamos hablando de diagnósticos, ahorita estamos hablando del examen. El diagnóstico, o vamos, menciono algunos problemas, porque, o sea, al decir que no estamos hablando de diagnósticos es que no vamos a llegar a mencionar problemas específicos, porque ahorita tenemos que aprendernos la metodología, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es un absceso subcórneo, te puede doler solo aquí, porque el absceso se hizo en esta punto, entonces es un punto focal de dolor. Pero, por ejemplo, si es la meningitis, le puede doler cuando tú pinchas el casco, te duele el casco. Y tal vez exagere diciendo que es la meningitis, pero puede ser un hematoma subsolar causado por una herradura pequeña como esta. Miren, y toda esta línea roja, aquí es simplemente un hematoma. ¿Por qué? Porque la herradura está presionando la cosa que no debería de suceder. Entonces le duele todo el casco. La respuesta es difusa porque hay una herradura que le está apretando. Ajá, y eso no está bien. Después nos vamos al dorso. Muchos dicen espalda, y a mí también me va a ir la espalda, pero es el dorso, el lomo del caballo. Si la espalda estrictamente es el omóplato, o sea, la escápula, y estaría aquí, le está tapando a la cabeza de la doctora. Pero entonces vamos palpando el dorso del caballo, o el lomo del caballo, en busca del dolor. Y aquí es lo que vemos, lo que decía hace rato Bernardo, y ahí acá empezamos a ver la cola, es incomodidad y dolor. Sí, puede ser tan simple como un dolor muscular, puede ser tan complejo como un punto de contacto entre vértebras, que en inglés le llaman kissing spines, sí, y bueno, pues que tiene un pronóstico menos favorable. Palpamos y manipulamos los miembros posteriores, los miembros pelvianos, desde la cresta ilíaca, la coxofemoral, ¿sí? La babilla, los tres ligamentos de la babilla, ¿sí? El corvejón, la corva, ¿sí? La pierna, ¿sí? Buscando irregularidades o asimetrías, flexionando cuartilla, menudillo, ¿sí? Palpando tendones con apoyo y sin apoyo, ¿sí? Y bueno, pues una vez que hemos terminado este examen, las pruebas de la evaluación en estática, fíjense, apenas vamos a una estática, pues ahora vamos a la prueba dinámica, ¿sí? La prueba dinámica es, ahora sí vamos a ver examinar al caballo, ¿sí? Y pues tenemos que graduarlo o valorarlo. Y esa evaluación o valoración la vamos a hacer con base en la escala de la American Association of Equine Practitioners, que es la AAEP. Ellos tienen una escala muy simple. Grado 1 es imperceptible. Grado 2 solo en ciertas circunstancias. Solo cuando caminan en terreno suave, solo cuando trota, solo cuando trota en círculo. O sea, en ciertas circunstancias se presenta la claudicación o cojera. Grado 3 en todas las circunstancias. Caminando, trotando en piso suave, peso duro, en paso o cojera. Grado 4 perceptible el brazo. O sea, no tiene que hacer nada más. Con que lo pongas a caminar, muestra la cojera. Y si grado 5, pues es que no quiere caminar, ni siquiera apoya el miembro, ¿verdad? Entonces, este es el modo de graduar o gradar las cojeras, y es bastante útil. Tenemos que, ya hemos visto cómo trotan, cómo galopan, cómo caminan. Entonces, en el paso tenemos 4 tiempos, ¿sí? Ese es el paso. Y el trote, ya veíamos, caen al mismo tiempo esta y esta, y esta y esta. Entonces,